Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos que nos sintonizan una vez más aquí en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Les damos la bienvenida, como todas las noches. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Es nuestra oración, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta noche, antes de comenzar nuestra enseñanza, queremos hacer una pequeña oración delante de la presencia del Señor por la nación de Colombia, y también por lo que está sucediendo este tiempo de huracanes y el huracán Irma que se acerca a al estado de Florida y las Islas Vírgenes. Queremos que nos acompañen esta noche a orar por ellos y a pedirle al Señor que Él sea bendiciendo y guardando estas naciones. Bendito Padre, Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta noche, Señor, queremos presentar delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, la preciosa nación de Colombia. Señor, sabemos que está pasando por momentos difíciles, Señor, donde se mueven potestades, Señor, de las tinieblas que han querido, Señor, que quieren gobernar nuestra nación, Padre, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, reprendemos, Padre Santo, desde ahora, desde ya, Señor Dios mío, toda artimaña del diablo, toda potestad de las tinieblas, Señor, y esta semana, Señor, que va a ser una semana de batalla, Señor, en la iglesia en Colombia, Señor. Nosotros, Señor, como iglesia en Toronto, Ontario, Canadá, Señor, nos unimos, Señor Dios mío, a orar por Colombia, a cubrirla, Señor Dios mío, a pedirte, Padre del cielo, la gloria, que seas tú cubriendo, Señor, a Colombia, de toda potestad, Señor, de toda artimaña del diablo, Padre. Ahora mismo, Señor, reprende todo espíritu de santería, Señor, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de mentira, Padre Santo, todo espíritu de engaño, todo espíritu, Señor, Dios mío, de ateísmo, Señor, que se quiere introducir en Colombia, Señor, todo espíritu, Señor, Dios mío, de ideología de género, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos control, tomamos autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad, Padre. Ahora, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, de Nazaret, Señor, estamos clamando, Padre, Señor, por las Islas Vírgenes, Señor, clamamos, Señor, por el estado de Florida, Señor, por aquellas personas que están esperando el paso, Señor, la llegada de este huracán Irma, Señor, que seas tú desviando, Señor, su curso, Señor, para que no haga daño, o Señor, Dios mío, disminuyendo su poder a una tormenta tropical, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, cubre, Señor, aquellas vidas, Señor, que allí en Florida, Señor, Dios mío, esperan en ti, Señor, y aún aquellos, Señor, que no esperan en ti, Señor, para que tu misericordia les cubra, porque, Señor, tu palabra dice que tú haces salir tu sol sobre justos y sobre injustos, y se haces llover sobre malos y sobre buenos. Bendice, Señor, la nación de Colombia, bendice, Señor, Dios mío, y guarda, Señor, estos estados, Señor, de la Florida, y, Señor, y aquellas naciones que puedan ser tocadas, Señor, Puerto Rico, Padre Santo, y quizás Cuba, que puedan ser tocados por este huracán Irma, Señor, guarda y cubre, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. En esta noche queremos seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, como todas las noches lo hemos venido haciendo cada vez que el Señor nos permite llevar este mensaje. Lo hacemos porque es una obligación y porque amamos llevar el mensaje del Evangelio para salvación del alma. Y cuando hablamos del mensaje del Evangelio, estamos hablando del mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje, esta palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y las coyunturas, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta noche quiero seguir compartiendo como una antítesis. Ayer hablamos de 7 características de un verdadero profeta.
Hoy quiero compartir con ustedes 7 características de un falso profeta. Cómo poder conocer a un profeta cuando viene de parte de Dios y cómo conocer cuando una persona no viene de parte de Dios. En el tiempo del establecimiento del pueblo de Israel, el Señor prometió al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto que Él le enviaría profetas. La función del profeta era anunciarle al pueblo de Israel las cosas que habrían de suceder pronto y también a llamar al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino. Las palabras del profeta normalmente son palabras que llaman a arrepentimiento genuino, a hacer una verdadera teshuvá, volverse a Dios, volverse de sus malos caminos, volverse de sus malos pensamientos, entregarle su vida al Señor y empezar a caminar en nueva vida. Ese ha sido siempre el deseo de nuestro Dios de llevarnos a nosotros a su presencia. Y esa era la función principal del profeta. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de las 7 características de un falso profeta. Y la primera característica que podemos encontrar en un falso profeta es que hace desviar la mirada del Dios vivo para ponerla en su líder. Hace desviar la mirada del Dios vivo para ponerla en su líder. En el libro de Devarim o libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, 2 y 5, dice la palabra de la siguiente manera. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Primero que todo, lo primero que el Señor le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, tengan mucho cuidado. ¿Por qué tienen que tener cuidado? Yo ya les he dicho a ustedes que les mandaré profetas, que yo les hablaré a través de visiones y a través de sueños. No les voy a enviar soñadores de sueños, sino hablaré a vosotros a través del profeta, al profeta le hablaré en sueños. Quiere decir que cuando el profeta estaba descansando, Dios hablaba directamente al profeta, se le presentaba y le decía lo que habría de suceder, como sucedió quizás con Salomón, que sin ser profeta Dios le habló en sueños, y como pues sucedió con Jeremías y con muchos otros profetas. Pero nunca el Señor le dijo que sería un soñador. Lo primero que el Señor nos está llamando es a tener cuidado con estos falsos profetas. Un falso profeta hace desviar la mirada del Dios vivo y verdadero para ponerla en su líder. ¿Por qué lo digo? No estoy hablando de quizás en el tiempo del Antiguo Testamento, hablando de imágenes, porque la idolatría no solamente se le rinde a una imagen, sino también la podemos rendir a una persona. A veces vienen personas y te hablan diciendo que vienen de parte de Dios y empiezan a traerte una supuesta profecía de Dios que Dios tiene para ti. Pero a medida que te están dando esta profecía, esta persona te está llevando a depender no de Dios, no del Señor,
sino a depender de la persona, del fundador del movimiento o de la congregación, a depender de un hombre o de una mujer, para que la persona ponga su mirada en aquella otra que supuestamente es la iluminada por Dios, la escogida por Dios, la que Dios llamó para que fuera una especie de corredentor o corredentora con él. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que ver es cuando un profeta está profetizándome a mí, un profeta me profetiza a mí, entonces yo necesito saber si él me está a mí llevando profecía directamente de Dios o si a través de esa profecía me está llevando a depender de una persona, de un líder, de un pseudo apóstol, de un pseudo profeta, de un pastor o de una pastora o de alguna persona que es quien dirige el movimiento. Por lo tanto, lo primero que tengo que entender es hacia dónde me está dirigiendo la mirada el profeta. Si es profeta de Dios, siempre, primeramente, un verdadero profeta te traerá a ti el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito. Esta es la palabra profética a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Entonces, estamos viendo que la primera característica es que hace desviar la mirada del Dios vivo y verdadero para ponerla en su líder. El número 2, esta persona presume hablar de parte de Dios. Un falso profeta presume hablar de parte de Dios. Dice que Dios lo envió. Dice que Dios le está dando una palabra. Ahora, la palabra del Señor en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Mira lo que dice. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Estamos hablando de morir, será separado. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Estas personas, un falso profeta, presume de hablar de parte de Dios. Dice ser profeta de Dios. Dice que Dios lo llamó para ejercer un ministerio profético. Pero, ¿cuál era la característica del profeta? El profeta tenía que decir algo que Dios iba a hacer y lo que Dios decía se cumplía. Ahora aquí mira lo que está diciendo, otra vez volvemos a hablar. Viene un profeta que tiene presunción, presume de hablar palabra en el nombre del Señor, a quien él no le haya mandado hablar y hablar en nombre de dioses ajenos, hablar en nombre de otro Dios que no es Dios. Acuérdate bien, dioses no solamente son aquellos que se reconocen como dioses. Dioses puede ser una persona que se diosifica o que a quien se le diosifica y a quien se le rinde veneración o adoración o se habla de esta persona es el primer lugar en la congregación y esta persona es a quien tú tienes que volver tus ojos.
El Señor habla de que el Señor en su palabra dice, vosotros sois dioses, mas como dioses os destruirá mi mano. Entonces, está el profeta que hable y hay que entender, hay que conocer, dice que si no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Nosotros debemos discernir. La Biblia dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Entonces, el segundo punto que podemos ver de un falso profeta es que presume hablar de parte de Dios. Tenemos que poder discernir si la palabra que viene de esta persona es una palabra profética. ¿Cómo puedo yo discernir si la palabra es profética o no? Porque la palabra que tal persona traiga tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Si la palabra del profeta no está sujeta a la palabra de Dios, es una persona que presume hablar de parte de Dios, porque la palabra de la profecía es la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos dejó escrita. Entonces, toda profecía que nos sea dada, si no tiene sustento bíblico, es una palabra mentirosa. Presume venir de parte de Dios. El tercer punto que quiero que podríamos mirar es que miente. Tiene un espíritu de mentira. Miente diciendo que viene de parte de Dios. Miente diciendo que viene de parte de Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 18, quiero tocar este versículo. Dice que el otro le dijo, había un profeta que viene voy a darte una idea. Viene este profeta que dice que viene de parte de Dios, viene y predica el mensaje de la profecía allí en Israel, y el Señor dice, profetiza y regrésate y no recibas nada de nadie, vete por otro camino, regrésate. Y entonces había un hombre anciano que decía que era profeta y lo manda a llamar. Y le dice, Dios me ha hablado y me ha dicho que te haga regresar para que comas conmigo. Y aquí la palabra de Dios dice que, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Y tú estás viendo este texto bíblico, encontramos que este supuesto profeta le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Si esta persona hubiera sido profeta, hubiera traído la palabra de Dios. Y Dios, mi amado hermano y hermana que me escucha, amigo y amiga, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dice, Él lo hará. Si Él da palabra profética, esa palabra profética tiene que tener estricto cumplimiento. Si esa palabra no se cumple, es una palabra de mentira. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que este hombre mintió diciéndole que era profeta. Habrá muchos que vendrán en el nombre del Señor diciendo que son profeta de Dios, que hablarán a ti en el nombre del Señor y te dirán cosas que tú quieres escuchar. Pero ojo, mucho cuidado, porque esta persona trae un espíritu de mentira. Si dice algo y no se cumple, la tal palabra no viene de parte de Dios. Otro punto que puedo yo encontrar aquí en un falso profeta es que hablan palabras lisonjeras de parte de Yahweh. Hablan palabras lisonjeras de parte de Dios, de Jehová.
Ellos vienen diciendo que vienen de parte de Dios, pero son lisonjeros, te hablan con unas palabras como dulces, te endulzan el oído para que tú creas lo que ellos están diciendo. Sigue diciendo la palabra del Señor allí en el libro de Reyes, si no estoy mal, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 6 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, 400 profetas, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Yahweh, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Yahweh, que lo que Yahweh me hablare, eso diré. Esta palabra que hemos leído, el rey que en ese momento estaba allí sentado con Josafat, rey de Judá, era Acab, rey de Israel. Acab, rey de Israel, era una persona que estaba vendida al pecado, era una persona idólatra, era una persona que estaba acostumbrada a que le dijeran cosas buenas. ¿Y a quién de nosotros no nos gusta que nos digan cosas buenas? Todos queremos que nos hablen cosas buenas, que nos digan que vamos a ser prosperados, que vamos a ser bendecidos, que Dios quiere darnos lo mejor de la tierra. Eso es lo que queremos escuchar. Y esto es lo que mis amados amigos y hermanos que me escuchan, es lo que normalmente un falso profeta te dice a ti. Te endulza el oído, te habla cosas agradables para que tú creas a la profecía de él, a la profecía de ellos. Estos eran 400 profetas de Baal que estaban profetizando prosperidad, que estaban profetizando que Dios les iba a bendecir, estaban profetizando buen éxito. Y esto era lo que Acab quería escuchar, pero había un hombre que estaba sentado junto a Acab que tenía discernimiento de espíritus y podía ver que aquellos profetas que estaban profetizando supuestamente en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, estaban profetizando mentira, estaban trayendo palabra lisonjera, una palabra de aliento para que tú creas todo lo que te están diciendo. Y este rey Josafat le dijo al rey de Israel, le dijo, no hay aquí un profeta de Yahweh, un profeta de Jehová con el cual podamos consultar. Josafat sabía que estos 400
hombres que profetizaban no eran profetas de Dios. Nosotros como pueblo del Señor, comprados por la sangre del Cordero, debemos discernir si la palabra que está hablando el tal profeta es una palabra que viene de parte de Dios. La profecía, por regla general, mi amado hermano y amiga que me escucha, es una palabra que exhorta. Es una palabra que nos llama al arrepentimiento. Es una palabra que nos llama a buscar a Dios de todo corazón. El profeta te dice a ti, como dijo el Señor Jesucristo allí en el Evangelio, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan les van a ser añadidas. Pero necesitan un verdadero arrepentimiento. El profeta que viene de Dios, el profeta que habla de parte de Dios, te habla de Teshuvah, te habla de arrepentimiento, te habla de volver sus ojos a Dios, te habla de que Dios sí te quiere bendecir, pero tú tienes que primero buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. Por lo tanto, cuidado con ese espíritu de lisonja, ese espíritu lisonjero, ese espíritu que te habla mentira, ese espíritu que te está llevando a poner tu mirada en el hombre y no en Dios. Cuidado con ese profeta. El quinto punto que yo veo de un falso profeta es que profetizan palabra de mentira. El profeta, un falso profeta, profetiza palabras de mentira. Ahí mismo en el primer libro de Reyes, del capítulo 22, más adelante, versículo 21 al 23, dice de la siguiente manera: y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Estas fueron las palabras que dio el profeta Micaías acerca de los 400 de los profetas de Baal que estaban profetizando prosperidad, que estaban profetizando buen éxito, que estaban profetizando bendición, que estaban profetizando victoria. A estos el Señor le dice a través de Micaías que el espíritu que hay en ellos es un espíritu de mentira, el cual induciría a Acab a creer en ese espíritu de mentira. De tal manera que cuando Acab cree a los profetas de Baal, manda a Micaías a poner a Micaías en la cárcel y le dice, poned a este hombre en agua de dolor, de angustia, pan de ajenjo y agua de angustia, hasta que yo regrese. Y Micaías le dice, si tú regresas, Dios no ha hablado a través de mi boca. Y ese día, mi amado amigo, mi amado hermano, que me escucha, hermano, hermana, amigo y amiga, ese mismo día, Acab se fue a la batalla y allí murió en medio de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué murió en medio de la batalla? Porque creyó a 400 profetas de Baal que decían venir en nombre del Señor, que traían palabras lisonjeras, que le hablaban de prosperidad, que le hablaban de éxito, que le hablaban de victoria,
que le hablaban de grandes cosas, pero nunca le hablaron a Acab de arrepentimiento. Un verdadero profeta de Dios habla de arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, mi amado hermano, mi hermano amigo y amiga que me escuchas, mucho cuidado cuando nosotros queremos escuchar que nos profeticen. A mí a veces me dicen, pastor, ¿en su iglesia profetizan? ¿En su iglesia nos traen profecía? Le dije, sí. Nosotros traemos profecía bíblica, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres profecía? ¿Quieres palabra profética? A la ley y al testimonio, porque si no hicieren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Siguen andando en tinieblas. Ahora, seguimos viendo una sexta característica que vemos en los profetas, de un falso profeta, es que profetiza adivinación. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dice la palabra del Señor en Jeremías 14:14, esas palabras. El Señor le dice a Jeremías, yo no envié a estos profetas. Me dijo entonces Yahweh, falsamente profetizan, vienen, profetizan en mi nombre, pero yo no los envié. Dicen, así dice el Señor, pero yo no los mandé, ni les hablé. Dice la palabra del Señor que dicen visión mentirosa. Visión mentirosa. Dicen haber tenido una visión de parte de Dios, pero su visión es una visión mentirosa, es una palabra de adivinación, adivinan. Satanás te puede mostrar a ti cosas que están sucediendo. Satanás te puede hablar palabra mentirosa, Satanás te habla con adivinación, te habla de vanidad y engaño. Porque la palabra del Señor dice que cuando Satanás habla, de lo suyo habla. Espíritu de adivinación, una visión mentirosa. Dicen que Dios les habló, que Dios les llevó, que Dios les mostró, mas Dios no los ha enviado, no los mandó, ni Él les habló. Mucho cuidado tenemos que tener con aquellos que dicen venir de parte de Dios, profetizando, que dicen profetizar de parte de Dios, pero son espíritus de adivinación. Por último, el séptimo punto que encuentro, la séptima característica que encuentro de un falso profeta es que hurtan, roban las palabras de su más cercano, del que está al lado de ellos, que de aquellos que también se llaman profetas, que se dicen ser profetas, y a veces encontramos que profetizan exactamente lo mismo. Dicen, a mí este hermano me profetizó tal cosa y tal otra y aquello y lo otro. Y luego vino este hermano y me profetizó lo mismo. ¿Sabes por qué el uno profetiza lo mismo que el otro? Porque ellos se roban sus palabras. Dice la palabra del Señor.
Jeremías 23, 30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Aquí el Señor está diciendo, mire, disciernan, tengan discernimiento, miren, prueben los espíritus, porque ellos dicen que Él ha dicho, dice Yahweh aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. ¿Por qué? Porque no lo edificaron, porque no le enseñaron, porque no le ministraron, porque no fueron a la ley y al testimonio, porque no hablaron esta palabra, sino que quitaron del mensaje de esta palabra o añadieron al mensaje de esta palabra. Le quitan porque nunca profetizan la palabra del Señor. Le quitan porque profetizan sus propios sueños mentirosos. Le quitan porque los cuentan y hacen errar al pueblo, lo hacen desviarse del verdadero propósito de Dios. Son mentirosos y lisonjeros y no hacen ningún provecho para el pueblo de Dios. Ya por último, mi amado hermano y amiga, vamos a concluir con lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 hasta el 22, hasta el 23, el Señor dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedo yo conocer si una persona viene de parte de Dios o viene a profetizar lo que está en su corazón? La única forma que nosotros podemos discernir cuando la profecía viene de parte de Dios es probando los espíritus para ver si son de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre
que está en el cielo o en los cielos. Que tú traigas una profecía que endulce el oído y el corazón del hombre, que tú traigas una profecía mentirosa, un sueño mentiroso, que seas lisonjero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vengas y hables con espíritu de mentira y que presumas hablar de parte de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para nosotros es que conozcamos su perfecta voluntad, y la perfecta voluntad de Dios no la conoces a través de palabras dulces, no la conocerás a través de palabras lisonjeras, no las conocerás a través de palabras que te digan así dijo el Señor. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está. La Santa Biblia, la palabra de Dios que Dios nos dejó aquí, donde inspiró a más de 40 personas o aproximadamente 40 personas a que la escribieran para darte a conocer aquí cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas es arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos y crean en las buenas nuevas de salvación del alma a través de Jesucristo Yeshua HaMashiach. Solamente a través de él. ¿Quieres conocer la palabra profética de Dios para tu vida? Escudriña la palabra de Dios. Lee la Biblia, medita en la Biblia, guarda la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. De esa manera podrás entender de quién realmente te trae una verdadera profecía de parte de Dios y quién te trae una profecía que viene de su propio corazón o del líder quien le llamó. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si tú en este momento no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas, a que le entregues tu corazón al Señor y le pidas perdón a Dios. Si en este momento has estado profetizando mentira, has estado hablando de parte de Dios cuando Dios no te ha hablado, pídele perdón al Señor, reconcíliate con Dios y a partir de este momento procura predicar el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios, que es la palabra profética a la cual harás bien en estar atento como una antorcha que brilla en el lugar oscuro. Si no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Dile, Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, reconozco que he hecho mi propia voluntad y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Perdóname, entra en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Ahora yo quiero hacer una oración por todos ustedes, quiero que queremos todos juntos. Yo quiero orar, como ya lo empezamos en el comienzo de esta transmisión, orando por Colombia, para que el Señor bendiga Colombia, para que el Señor ponga su mano sobre Colombia, para que el Señor reprenda todo espíritu de tinieblas, de idolatría, de hechicería, de mentira que se cierne sobre Colombia y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene a Colombia con su amor y con el amor de Cristo. También orar por tanto por el estado de la Florida como por Puerto Rico, por las Islas Vírgenes, por donde el huracán Irma está acercándose, y para que sea el Señor poniendo su mano, que sea el Señor bajando de categoría o desviando ese huracán para que no cobre víctimas mortales. Por lo tanto, yo te invito a que ores conmigo. Vamos a orar por estas peticiones y por lo que siempre estamos orando, por sanidad, por el Señor bendiga tu economía y por sanidad del alma.
Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este momento, Señor, unidos, Señor, a través del internet, compartiendo el mensaje de tu palabra. Padre, Señor, en esta noche yo quiero presentar junto con mis hermanos, amigos, amigas que me escuchan, Señor, la nación de Colombia, Señor. Señor, te queremos pedir que seas tú poniendo tu mano sobre Colombia, Padre. Señor, que seas tú reprendiendo todo espíritu de idolatría, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de tinieblas que se ciernen sobre Colombia, Padre. Señor, Dios mío, aquellos, Señor, enemigos, Señor, del evangelio, Señor, Padre Santo, reprendemos todo espíritu de tinieblas, Padre Santo. Te clamamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, cubre a Colombia con tu Santo Espíritu. Levanta, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hombres y mujeres de oración que estén intercediendo durante estos 7 días que siguen, Señor, por la nación de Colombia, 24 horas al día, estos 7 días de la semana. Cubrimos a Colombia, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y declaramos, Señor, que ningún arma forjada contra ella prosperará, Padre. Señor, te pedimos por aquellas personas, Señor, que están, Señor, en el paso del huracán Irma, Padre. Señor, queremos pedirte, Señor, por Puerto Rico, por las Islas Vírgenes, Señor. Señor, por Cuba, por Haití, por Dominicana, Señor, Dios mío, por el estado de la Florida, Señor, por las Carolinas, Señor, donde se provee, Señor, prevé que este huracán pueda entrar, Señor. Oh, Padre, te pedimos desvía, Padre Santo, este huracán de ese curso, Señor. Oh, Señor, redúcelo a una tormenta tropical, Señor, para que este huracán no cobre vidas humanas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cubrimos estas naciones y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, siglos, Padre. Amén y amén. Amados amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan, una vez más, gracias por estar con nosotros en una palabra viva y eficaz. Les voy a estar invitando a que, si usted es una persona de oración, siga orando. Ayúdenos a orar por Colombia, ayúdenos a orar por las personas que están en la trayectoria del huracán Irma, para que el Señor ponga su mano y haga su santa voluntad. Amén. El Señor les bendiga. Un saludo para a Marta Elena Cruz allá en Colombia, a Raquel aquí que se unió aquí en Toronto, a Jenny Catalina Buitrago allá en Orlando, a Cristina Cruz, a otro hermano que estaba por ahí, otros hermanos que han estado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Estamos unidos en este tiempo y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, en una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, Ontario, aquí en Canadá. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.